Del Evangelio según San Juan. Aquel mismo día, primero después del sábado, siendo ya tarde y estando cerradas las puertas de la casa en donde se hallaban juntos los discípulos por miedo a los judíos, vino Jesús y apareciéndose en medio de ellos les dijo: la paz sea con vosotros. Esto dicho, les mostró manos y costado. Se llenaron de gozo los discípulos viendo al Señor y les dijo de nuevo: la paz sea con vosotros. Como mi Padre me envió, así también yo os envío. Dichas estas palabras, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Quedan perdonados los pecados a aquellos a quienes les perdonareis, y quedan retenidos a los que se los retuviereis. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mas él les dijo: si no viere en sus manos la hendidura de los clavos, y metiere el dedo en el agujero de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no lo creeré. Y al cabo de 8 días estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Vino Jesús, estando cerradas las puertas, y apareciéndose en medio de ellos les dijo: la paz sea con vosotros. Y después dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído. Otros muchos milagros hizo Jesús ante sus discípulos que no están escritos en este libro, mas estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Podemos sentarnos. Del apóstol San Juan. Carísimo, todo lo que nace de Dios vence al mundo, y lo que nos hace alcanzar victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino en el agua y en la sangre, no en el agua solo, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de que Cristo es la verdad, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son una misma cosa, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 son una misma cosa. Si admitimos el testimonio de los hombres, mayor testimonio es el de Dios. Ahora bien, el de Dios, cuyo testimonio es mayor, es el que ha dado de su Hijo. Así, el que cree en el Hijo de Dios tiene en sí el testimonio de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos hermanos, es en el día de hoy para mí un honor poder estar celebrando la Misa Mayor en esta casa y echando este pequeño sermón que intentamos que sea para nuestro propio bien espiritual, para el bien espiritual de quien les habla y de todos ustedes. La historia de mi cariño a esta casa viene desde hace muchísimos años, cuando yo era un simple seminarista. Recién, después de más de 30 años, tengo esta dicha de estar aquí con los padres y poder decir la Misa Mayor de domingo, que tengan la caridad de permitirme echar este pequeño sermoncito a los fieles. Es un poco arriesgado, pero los padres han demostrado una gran caridad para conmigo, siempre, especialmente en estos días en los que me encuentro de visita. Y curiosamente o providencialmente, en el día de hoy
tratamos en la Sagrada Liturgia este tema de la fe, que es un tema que especialmente nosotros lo damos como algo sabido, como algo cierto, como algo seguro. No podemos nosotros dudar de que tenemos fe y que nuestra fe es una fe católica, no cualquier otra fe. Eso lo damos por sentado. Yo tengo fe. Yo creo creo en Jesucristo, creo en todo lo que la Iglesia manda, todo lo que la Iglesia prescribe. Entonces yo no tengo problema de fe. Y desgraciadamente tenemos que decir la parte negativa y tenemos que pensar que sí, el problema no lo tendremos en creo en nuestro Señor Jesucristo, sino que el problema lo tenemos en vivo, ¿acaso yo de acuerdo a lo que creo? Porque el apóstol San Pablo nos dice con muchísima claridad que nuestra fe es vana si es que nosotros no vivimos de acuerdo a la fe. Fíjense que nuestra lucha durante tantísimo tiempo con esta crisis espantosa que se ha vivido y se vive en la Iglesia, que la sitúa fuera de donde debiera estar, justamente consiste en la lucha contra los principios del protestantismo. Y los protestantes tranquilizan muy bien su conciencia diciendo, bueno, yo estoy salvado, porque creo en Jesucristo. Creyendo en Jesucristo es lo que yo necesito para poder entrar al cielo. Y la doctrina católica nos enseña que no es suficiente eso, sino que además también tenemos que vivir en consecuencia. Dice el apóstol hoy en la epístola que el mayor triunfo o la victoria sobre el mundo es la fe. Nosotros, como digo, tenemos la fe, pero muchísimas veces fallamos en las consecuencias de la fe. ¿Qué significa esto? Y nuestra vida cotidiana, lo que nosotros hacemos. Porque hasta el más mínimo deshonor a Dios, el más mínimo olvido hacia las cosas de Dios, o desidia, o pereza ante las cosas de Dios, implica falta de fe. Quiere decir que mi fe es muy débil. Quiere decir que mi fe es tan débil que ni siquiera soy capaz de utilizar las herramientas que Dios ha querido dejarnos al alcance de la mano por medio de la Santa Madre Iglesia. La confesión, la comunión sagrada, al menos de los fines de semana, la oración diaria, la vida espiritual de un cristiano, ¿por qué está plagada de todas esas cuestiones de oración a la mañana, oración de la noche, tener conciencia de que debo rezar el ángelus, llenarme de ejaculatorias a lo largo del día para poder vivir en la presencia de Dios? Porque nosotros solos no podemos. Y a veces nuestra autosuficiencia, nuestra soberbia, nos hace creer que en definitiva somos nosotros los que elegimos a Dios, somos nosotros los que le hacemos a Dios el favor, cuando en realidad es pura misericordia de Dios, incluso que nos encontremos hoy aquí en esta misa. Que nosotros podamos adherirnos a la verdad revelada, que nosotros podamos adherirnos a la verdadera Iglesia, a la única Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, también es una gracia de Dios. No es porque ninguno de nosotros sea bonito o inteligente, porque en este tema hay muchísimas cuestiones que gente muy inteligente y muy instruida no las ve. Entonces es una gracia de Dios. Este último tiempo o este último año me obsesiona un poco
el tema de la correspondencia a la gracia. Fíjense, yo llevo ya un año meditando y teniendo miedo con este tema, porque todo lo que uno recibe a lo largo de todos los días y a lo largo de toda nuestra vida, y principalmente el conocer la verdad, es una gracia enorme de Dios que debe ser correspondida con una vida santa. Y ahí viene mi miedo y el problema. ¿Estoy a la altura de lo que he recibido? ¿Le respondo a Dios yo con una vida santa? ¿O es que aquellos problemas que cada uno de nosotros tiene, porque cada uno de nosotros somos un mundito, para nosotros nuestros problemas son un mundo, pero imagínense ustedes que la vida de cada uno, el interior de cada uno sabe, cada uno lo conoce, sabe cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras dificultades, nuestros dolores y nuestros sufrimientos. Entonces, es fundamental el abandono en Dios, porque solo ¿qué podemos hacer? Y ahí también se ve esta fe. Una fe en la que, haciendo la diferenciación que se pone de manifiesto hoy en el Evangelio con Santo Tomás, que dice, Señor mío y Dios mío. Bueno, Señor, o sea, yo creo que Jesucristo es mi Señor, lo veo, pero reconocerlo como Dios implica una actitud en nuestra vida completamente diferente. Ese acto de fe en la vida diaria es en lo que nosotros fallamos, porque sabemos muy bien quién es nuestro Señor Jesucristo, creemos en la Santísima Trinidad, tenemos devoción a la Santísima Virgen, rezamos el rosario, pero aceptarlo a nuestro Señor Jesucristo como Dios implica que mi vida se traduzca en santidad, en crecimiento de virtudes. Y decía, la correspondencia a la gracia, que vengo meditando a lo largo de todo este año, implica, desde que conozco todo esto, cuánto he crecido en el camino de las virtudes. Y esto vale para los fieles seglares, para los sacerdotes, para los seminaristas, para todo el mundo. ¿Cuánto he crecido? Porque si realmente creo y no solo acepto que Cristo es mi Señor, sino que además también lo reconozco como Dios y tengo la fe que debo tener, mi vida debe ser diferente. ¿Cuánto tiempo hace que yo reconozco esto y acepto esto? ¿Cuántos años hace o cuánto tiempo hace que yo he tenido esta actitud del apóstol Tomás diciendo, Señor mío y Dios mío? ¿Cuánto tiempo hace? Porque de acuerdo a eso también tendré que analizar y estudiar cómo ha sido mi vida y el crecimiento en las virtudes. Porque si sigo siendo el mismo de hace 30 años o 20 años o 10 o lo que sea, poca cosa he hecho. Poco he correspondido a la gracia. Poca fe he demostrado. Poca fe he demostrado tener. Poco he trabajado para que esa fe que he recibido el día del bautismo crezca y fructifique. Queridos hermanos, si nuestra vida cristiana, nuestra vida de católicos, no persigue la santidad, les digo claramente, estamos perdiendo el tiempo. Si nosotros no perseguimos ser santos, era preferible que nos quedáramos durmiendo antes que levantarnos para venir a misa. Si nosotros no vamos a ser santos, ¿y qué significa entonces ser santo? Alcanzar la perfección para poder heredar el cielo. Lean la vida de los santos. Santa Teresa
que sentía desesperación porque no se moría ya, porque ya quería el encuentro con el ser amado. Y nosotros seguimos dando vuelta con todos nuestros problemitas insignificantes, que no tengo ganas, que no quiero, que siento pereza. Eso es señal de falta de amor a Dios. ¿Qué importan 50, 60 o hasta 100 años de dolor si es que lo que nos espera es el premio de la vida eterna? Debiéramos meditar un poco acerca de lo que significa eternidad. Porque cuando entendemos lo que significa eternidad de gozo y de felicidad contemplando el rostro de Dios, cualquiera de las cosas insignificantes que nos ocurren a lo largo de nuestro día no tendría ningún sentido. Es más, los utilizaríamos para abreviar nuestro tiempo de dolor. Todo este sufrimiento, en vez de andar con tanto remilgo, lo voy a utilizar para crecer en el camino de la santidad. Porque en la comodidad es muy difícil llevar la cruz, no se lleva. Y se termina por rechazar. Y ya el primero que nos enseña cómo se alcanza el cielo es nuestro Señor Jesucristo. Ay, es que yo me deprimo, me duele tanto lo que me está ocurriendo, me pone tan mal que el problema que tengo, que condiciona mi comportamiento diario, pues no me importa, no me conmueve, porque en el camino de la cruz se sufre. El Vía Crucis no es poesía. El Vía Crucis está plagado de dolor, y no solo dolores físicos, sino también dolores morales y dolores espirituales. El camino de la cruz duele. El premio, la felicidad eterna. Pues entonces que vengan 10 o 20 o 100 caminos de la cruz, si es que voy a conseguir la felicidad eterna. Hoy el apóstol Tomás hace este acto de fe, acto de aceptación y acto de fe. Acepta a nuestro Señor Jesucristo, lo reconoce como su Señor, pero a la vez también hace un acto de fe, Señor mío y Dios mío. Que la fe en nosotros sea el triunfo sobre el mundo, como dice la epístola, pero que eso sea una realidad. Y ese triunfo de la fe sobre el mundo en la vida de cada uno de nosotros depende de cada uno de nosotros. Porque no somos títeres en las manos de Dios, Dios respeta nuestra libertad y en definitiva el que toma la decisión de aceptar a Dios, de decirle Señor mío y Dios mío y de seguir y de cumplir con las consecuencias que implica la fe, somos nosotros. Nadie le da vuelta la cara a Dios más que nosotros mismos en el momento determinado. Imitemos a todos estos santos como el apóstol, que lo reconocen a Cristo y ansían una vida diferente. Recordemos que a mí siempre me emociona cada vez que tenemos que tratar de eso, sobre todo en la Semana Santa, la actitud del buen ladrón, que también tiene esa misma actitud. Lo reconoce como Señor y lo reconoce como Dios y a la vez le pide que se acuerde de Él en su reino. Y tenemos esas frases tan maravillosas de nuestro Señor Jesucristo que son la prueba del premio que se obtiene ante esta actitud. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Que nuestra vida cristiana no sea un poema o un esnovismo, sino que nuestra vida cristiana realmente nos prepare para el cielo, que para eso nosotros hemos sido creados. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.